para el doctor Esquivel. Nos dice que hay una nueva guía de la asociación sobre el tratamiento del Helicobacter pylori y dice que ya no usemos, nunca hemos usado en México en realidad, metronidazol, y que la claritromicina probablemente ya no está indicada tampoco. Sin embargo, en enero salió un trabajo en Oriente en el cual, dando dosis muy altas de inhibidores de la bomba, con todos los defectos que nos mencionó el doctor Valdovinos, pero con el hecho de que estos nuevos productos antisecretores son más poderosos y aumentan la capacidad de curación, con dosis más altas de antibióticos, usando bismuto, estos pacientes, teniendo más de 70% de resistencia a sus cepas al metronidazol y más de 35% de resistencia a la claritromicina, tuvieron más de 90% de erradicación. ¿Qué sabe de eso el doctor Esquivel? Bueno, algo comenté en uno de los trabajos. El aspecto de erradicación creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, la susceptibilidad antimicrobiana, y segundo, la adecuada inhibición de la secreción ácida. El problema es que a veces no damos la dosis suficiente del medicamento para inhibir la secreción, a veces no se lo toma el paciente como debe ser, y obviamente el riesgo de que haya susceptibilidad antimicrobiana. Todo esto es lo que incide en que haya más o menos respuesta a estos medicamentos. Lo que comentaba de México, pues es que estamos cambiando. Ahí en el consenso ya nos presentaron los datos de un trabajo que va a salir publicado pronto, en donde ya hay 28% de resistencia a claritromicina en un estudio poblacional que se hizo en una institución grande de este país. Y bueno, ya si andamos entre el 15, el 17 y 28% de resistencia, se supone que ya no deberíamos favorecer el uso de las terapias con claritromicina. Sin embargo, ustedes ven cómo en Oriente, con 7 días de tratamiento usando el vonoprazán y utilizando la terapia triple convencional en lugares donde incluso tienen más del 15% de resistencias bacterianas, están logrando buenos efectos. Entonces, creo que esto puede tener que ver en parte con el uso de los medicamentos, en parte con las modificaciones o con los diferentes genotipos que hay del citocromo P2C19 en el metabolismo de medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, y desde luego con el conocimiento o desconocimiento que tengamos de la susceptibilidad antimicrobiana. Muy bien. Doctor Torres. Sí, yo quería hacer una pregunta para Miguel. Me inquietó un poco lo que presentaste en relación al cáncer de la microbiota, entiendo, procarcinógena, y estaba yo pensando, bueno, en una persona que tiene Clostridium y le administramos cepa de un paciente que desconoce que tenga un cáncer, pero que se esté gestando y que le hemos transmitido una cepa, una microbiota que puede acelerar una neoplasia. Y bueno, no solo eso, sino otras enfermedades, como bien señalaste, enfermedades incluso hasta mentales. Sí, claro, esto es un hecho. O sea, por eso el trasplante de microbiota fecal solo está usado como o autorizado para uso compasivo en infecciones graves por Clostridium o recurrentes y hasta después de la tercera recurrencia. Los bancos de microbiota fecal hacen un escrutinio exhaustivo de los donadores y de 100 candidatos solamente 8 cumplen con los requisitos. En primer lugar, se analiza sus orígenes, se analiza dónde vive, se analiza viajes recientes, exposición a antibióticos, y además se hace un interrogatorio y una exploración física exhaustiva sobre la presencia de enfermedades, entre ellas riesgo de cáncer, depresión, fatiga crónica, fibromialgia, etcétera, y luego todo el escrutinio de agentes infecciosos, etcétera. Por eso esto del trasplante de microbiota fecal no es tan sencillo. O sea, es una terapia que salva vidas, pero lo más difícil del trasplante de microbiota fecal no es elegir el paciente. El paciente en nutrición lo tenemos uno diario, ¿sí? El problema es elegir el donador apropiado, y para eso se tiene que hacer
un escrutinio exhaustivo. Y tienes razón, se puede transmitir una microbiota carcinogénica, se puede transmitir una microbiota que deposite amiloide en el cerebro, en fin, eso es posible. Gracias. Adelante, doctor. Sí, para el doctor Valdovinos también. Me llamó mucho la atención el estudio donde se presenta microbiota oral en pacientes con cáncer de colon avanzado metastásico. Los autores consideraron la posibilidad de que esa microbiota fuera un fenómeno posterior, es decir, que la inmunosupresión de un cáncer metastásico avanzado hubiera facilitado la posterior colonización de microbiota oral hacia el intestino y no más que una causa fuera un efecto del cáncer. Bueno, el estudio no fue diseñado con ese propósito, ¿no? Únicamente se identificó cuál era la microbiota en cáncer, adenoma y en cáncer avanzado, y esos fueron los resultados. Lo interesante del estudio y que se ha reproducido en otras entidades es que la microbiota de la cavidad oral impacta en enfermedades pulmonares, en enfermedades alérgicas, impacta en el cáncer de esófago, impacta en el cáncer de colon, como lo demuestra este estudio. O sea, no sabemos si es un resultado de la inmunosupresión o de las condiciones avanzadas del carcinoma, pero el hecho es de que si hay la microbiota de la cavidad oral parece ser que es patogénica de muchas entidades. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Doctora Noble. Sí, al doctor Francisco Esquivel. Paco, me llamó la atención en el trabajo que presentaste de rifabutina y amoxicilina, que según las cifras que presentabas, en el 60% lo utilizaron como rescate, pero 40% como tratamiento de primera línea, e incluso una de las conclusiones es que podrían llegar a proponerlo como tratamiento de primera línea. ¿Cuál sería tu opinión, sabiendo pues los riesgos de resistencias bacterianas que estamos enfrentando, y si la evidencia actual apoyaría en un momento dado esta recomendación? Sí, esta combinación suena lógica porque rifabutina y amoxicilina son dos antimicrobianos a los que hay prácticamente nula resistencia en muchos lados, o menos del 5%. Entonces suena lógica la combinación. Lo que se refiere al rescate fue a los pacientes con placebo. Obviamente de los pacientes con placebo solamente uno salió negativo en el estudio a las 4 semanas para Helicobacter pylori, y esos se mandaron al tratamiento triple convencional, no al tratamiento con rifabutina. O sea, se mandaron para comparar con el comparador histórico el medicamento que ellos están probando. Entonces anda más o menos en eso, 63% con terapia triple con claritromicina y el 89% y fracción que ellos encuentran con el compuesto este. Es una terapia que parece lógica. Ahí en un comentario David Graham, ahí comentando con él, dice que ellos lo van, ya que tengan un estudio a largo plazo con más pacientes, van a proponerlo como terapia de primera línea, lo cual parece lógico pensando en qué es lo que estamos buscando a futuro, terapias de primera línea que puedan ser realmente útiles y con fármacos a los que no haya resistencia. Adelante. Sí, yo quería hacerle la pregunta a Paco en relación al inhibidor del factor de crecimiento epidérmico que mencionaste. ¿Cuáles serían las indicaciones o las implicaciones clínicas para administrar este potencial tratamiento? Bueno, esto está fundamentalmente estudiándose en pacientes que tienen o que tienen alta prevalencia, en lugares donde tienen alta prevalencia de cáncer gástrico y de infección por Helicobacter pylori, como es en algunas poblaciones de Colombia. Y estos mismos autores ya previamente han demostrado la transactivación de este receptor del factor de crecimiento epidérmico, y este medicamento, este biológico que utilizan, que es el gefitinib, es un inhibidor selectivo de esto. Entonces aparentemente en pacientes en sitios con alto riesgo de cáncer infectados por Helicobacter pylori pudiera ser una terapia adyuvante a los tratamientos de erradicación en etapas tempranas, buscando inhibir la activación de este receptor. Doctor Bosques. Buenos días y felicidades a todos por sus excelentes presentaciones. Un par de comentarios a propósito de la relación causal de la microbiota y el cáncer de colon. ¿Cómo probar esto en seres humanos? Es todo un reto.
tenemos una publicación hace algunos años de la relación de Streptococcus galeoliticus y cáncer de colon, y demostramos que la presencia de la bacteria correlaciona con la ocurrencia de cáncer y pólipos. Para poder demostrar eso, se tuvo que hacer un estudio de casos control. Analizamos más de 200 pacientes a través de endoscopía y demostramos la presencia de la bacteria en una asociación significativa solo en los casos que tenían la lesión neoplásica, que la microbiota es una condición muy interesante y ofrece posibilidades terapéuticas. Señalar algo que ocurrió la semana antepasada: una dama con una enfermedad de injerto huésped que no respondía a ninguna maniobra terapéutica, a la que afortunadamente en el banco que tenemos en la universidad liofilizamos las cápsulas, un poco lo que decía Maru. Nosotros utilizamos un esquema de 7 cápsulas cada 8 horas, no la cantidad tan impresionante que mencionaban en esa publicación que presentaste. Y muy interesante, las bacterias pudieron inhibir el desorden inflamatorio de la enfermedad de injerto huésped en una paciente leucémica. O sea, las posibilidades terapéuticas de esto son muy interesantes, pero comparto completamente la opinión de tener precaución. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, esta es la hipótesis de la confluencia, ¿no? O sea, es muy difícil hacer demostraciones causa-efecto, ¿no? Definitivamente, pero las evidencias y sobre todo los ensayos experimentales de trasplante de microbiota, pues dan una luz al respecto. El ejemplo de la enfermedad de injerto contra huésped es muy bueno, pero yo les puedo dar el ejemplo de la pseudoobstrucción intestinal crónica. Si han ustedes visto un paciente con pseudoobstrucción intestinal crónica, desecha la capa muscular del intestino, los plexos entéricos deshechos, el intestino no se mueve, y hay estudios, series de casos, obviamente, trasplante de microbiota de gente sana y mejoran. Y lo más interesante es que el trasplante de microbiota de los pacientes con pseudoobstrucción intestinal crónica en ratitas reproduce el trastorno motor del intestino. Entonces, obviamente que son enfermedades poligénicas, son enfermedades muy complejas, pero es evidente que la microbiota juega un papel patogénico significativo. Entonces, sí es muy difícil de demostrar, pero bueno, hacia allá va la investigación. Y un comentario acerca de una conclusión que dio el doctor Nogueira, que no estoy al 100% de acuerdo, de que los probióticos no se deben de utilizar como primera línea de tratamiento en enfermedades digestivas. Yo creo que muchas enfermedades digestivas no tienen primer línea de tratamiento. O sea, ¿cuál es la primer línea de tratamiento del intestino irritable? Es un antidiarreico, es fibra, es la dieta de FODMAPs, es un antiespasmódico, es un procinético. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento del intestino irritable? No la hay. La hacemos en base al síntoma predominante, y lo mismo es en dispepsia, lo mismo es en pirosis funcional, lo mismo es en distensión abdominal funcional. Entonces, los probióticos sí tienen evidencias científicas con estudios de calidad en ciertos padecimientos, ¿no?, que los hemos mencionado. Y el otro ejemplo es la diarrea infecciosa aguda. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento en la diarrea infecciosa aguda en niños o en adultos? La hidratación oral. Pero un probiótico puede acortar la duración de la diarrea, el racecadotrilo puede acortar la duración de la diarrea. O sea, hay muchos padecimientos que no hay primera línea de tratamiento, pero los probióticos sí han mostrado ser utilidad en determinados padecimientos digestivos. Y bueno, para eso les invito, nosotros acabamos de hacer con un grupo de investigadores que están aquí, un consenso mexicano sobre el uso de probióticos, y hay unas guías nuevas de la Organización Mundial de Gastro que hablan sobre la utilización apropiada de los probióticos. Entonces, es una herramienta terapéutica que está en investigación, y lo más importante es que vienen nuevos probióticos que van a ser a la medida. O sea, ya hay probióticos que van a ser para el síndrome metabólico, van a ser probióticos para la enfermedad inflamatoria, van a ser probióticos para estreñidos, etcétera, etcétera. O sea, el campo de investigación en microbiota es amplísimo. Doctor Remes. Sí, a mí una de las
cosas que me preocupan en los siguientes años, y esto es en nuestra población, es el hecho de que por una parte, y queda muy claro, estamos buscando tratamientos más efectivos para el Helicobacter, ¿no? Regresar a cuádruples terapias, terapias más agresivas, inhibición más potente con vonoprazan, y en este mismo módulo al mismo tiempo estamos viendo que todo eso va a inducir disbiosis, ¿no? Y creo que una de las situaciones que se van a poner como muy interesantes es qué decirle al paciente mexicano que el día de hoy sigue yendo con el médico general a que le erradique el Helicobacter pylori porque está presente en una serología. O sea, el 80% de nuestros pacientes, si nos vamos, como dice Miguel Ángel, a los helicobacteriólogos, entonces vamos a utilizar esquemas muy potentes, vamos a seguir favoreciendo resistencias y disbiosis, pero por otro lado tenemos esta necesidad imperiosa de esa pregunta que no la vamos a poder contestar ni siquiera en el consenso mexicano de Helicobacter que dice Paco que trabajamos. Uno lee el consenso, por ejemplo, de Kioto y dice hay que erradicar a todo el Helicobacter, ¿no? Y el americano lo individualiza de acuerdo a las prevalencias y en México de verdad va a ser un problema. Entonces, una de estas reflexiones me parece es que además de todo esto que hacemos es volver a la base de ir con los médicos generales y los pacientes a la educación, porque si no en 10 años vamos a discutir quíntuples terapias o probióticos que ya no van a ser eficientes o Clostridium. Yo creo que esto se viene ya, ¿no? en el siguiente año, y el riesgo de que nuevamente perpetuemos abuso y mal uso de antibióticos, ¿no? Sí, yo creo que el mal diagnóstico está llevando al sobretratamiento. Muchos médicos generales desafortunadamente siguen basándose en pruebas cualitativas de anticuerpos de Helicobacter pylori para dar tratamientos de erradicación. Por ese lado creo que estamos mal. Entonces lo primero que debemos insistir es a quién debemos estudiar realmente para la presencia de Helicobacter pylori y obviamente en esa base a quién vamos a tratar. Es indudable que el Helicobacter tiene que ver con algunas enfermedades y es indispensable tratarlo, pero estoy de acuerdo con Chema. No todo paciente que tiene Helicobacter tiene que ser erradicado. Bien, seguramente hay muchas inquietudes todavía. La asociación puso a nuestra disposición la cibernética y les pedimos que tuiteen, por favor, con los ponentes para aclarar todas sus dudas o todas las inquietudes que tengan.